buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Mundo Aduanero. Mi nombre es Andrés Solano y les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana AATA, que cada día sigue creciendo y consolidándose en el mercado, en el gremio de la comunidad aduanera. Qué semanita, ¿no? Qué semana tan intensa. Hemos tenido de todo. Pero lo que no puede faltar, obviamente, es un buen tema aduanero de discusión, de análisis, de polémica, como debe ser. Tenemos que conversar sobre los temas aduaneros. Es muy importante debatir y analizarlos, desmenuzarlos y poder sacar conclusiones homogéneas, heterogéneas, no importa. Lo que importa es conocer más sobre la coyuntura aduanera y de comercio exterior para brindar el mejor servicio a nuestros clientes, a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, a los emprendedores, entre nosotros mismos. Hay que seguir profesionalizando la rama del comercio exterior. El día de hoy jueves 15 de octubre, tenemos un programa espectacular. Vamos a tocar un tema que yo hace tiempo quería tocar y tiene que ver mucho con la posible aplicación de salvaguardias para las importaciones de prendas de vestir, de confecciones y entre otros textiles. Y para ello estoy gratamente emocionado porque nos acompaña una persona tremendamente reconocida en el tema y con una gran trayectoria. Ustedes lo van a reconocer de inmediato mientras yo lo vaya describiendo. El doctor Óscar Vázquez Nieva es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en International Custom Law and Administration por la Universidad de Canberra en Australia. Tiene 21 años de especialización en comercio exterior, aduanas, tributación indirecta y gobierno digital. Es docente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido docente de posgrado en las universidades más importantes del país, como la Católica, la Universidad del Pacífico y la de Ciencias Aplicadas. Capacitador de funcionarios públicos en MINCETUR y SUNAT. Es gerente senior de Comercio Exterior y Aduanas de KPMG. Es gerente de Comercio Exterior y Aduanas de Ernst & Young. Ha sido jefe negociador de la Mesa de Facilitación de Comercio en las negociaciones de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea, Japón, el Transpacífico y para el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC. Ex asistente legal de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOFI. Y de acá vamos a conversar precisamente bastante, ya que tiene una gran experiencia. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, fundador y primer secretario de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, ABDASI, autor de los textos Los regímenes del drawback o de devolución de aranceles regulados en el Perú, del manual para el correcto acogimiento al drawback y varios artículos de su propia especialidad. Miembro actual del directorio del Gremio de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, EXCOM, y secretario de la Asociación de Importadores del Perú. Le voy a dar la más cordial bienvenida a Óscar. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias. Ni mi esposa hubiese dado una introducción tan bonita como la que me has hecho. Muchísimas gracias. Inmerecidamente, pero muchas gracias. Estamos muy felices acá en Mundo Aduanero, en la Asociación de Agentes Titulados de Aduana, de contar contigo, Óscar. Primero porque es un tema muy importante y segundo porque toda tu experiencia y toda tu sapiencia, Óscar, acredita que vamos a tener muy buena información y que el programa de hoy va a ser tremendamente enriquecedor para todos nuestros seguidores. Pero quisiera empezar, Óscar, haciéndote una pregunta de cajón para la comunidad de emprendedores y de estudiantes de negocios internacionales, de agentes de aduana, de agentes de carga, de los depósitos, de los mismos funcionarios del Estado que nos siguen, de repente homogenizando el tema de la salvaguardia. ¿Cuándo se aplica una salvaguardia o cuándo nace una salvaguardia? Sí, a ver, primero quería hacer énfasis en lo que mencionaste hace un ratito, en la importancia de este procedimiento de investigación que es probable que se abra para la aplicación de salvaguardias, ¿no? Porque el impacto que puede tener en las importaciones del producto investigado, que van a ser textiles y confecciones, puede ser muy importante, ¿no? Actualmente los textiles suelen tener un arancel de 11% en varias partidas arancelarias, ¿no? Digamos que la salvaguardia podría llegar a 50%, o sea, sin perjuicio del arancel, ¿no? La salvaguardia es un derecho adicional, o sea, digamos, pasar de pagar 11% de arancel a pagar
61% de arancel va a ser un golpe duro para las importaciones, aunque exactamente de eso se trata, ¿no? La salvaguardia es una medida de emergencia para frenar, ¿sí?, desincentivar las importaciones de determinados productos que están afectando una determinada rama de producción nacional o que amenazan con afectarla, ¿no? Entonces tiene sentido porque esta rama de producción nacional evidentemente genera puestos de trabajo, ¿no? Divisas, si es que exporta, como en el caso de textiles exportamos, ¿no? Y consecuencias negativas para la economía va a generar, ¿no? Entonces, eso es la salvaguardia, medidas de emergencia para frenar importaciones, para proteger a una rama de producción nacional que produce lo mismo que las importaciones que se pretende frenar, ¿no? Buenísimo. Y bajo este contexto de apertura global, de que el Estado ha hecho un buen trabajo aperturando el mercado, diversificando la opción de los mercados, esto tiene mucho que ver, Oscar, con la aplicación de salvaguardias, porque es un ida y vuelta, ¿no? Cuando uno celebra los acuerdos. Sí, 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 por supuesto. Las salvaguardias son instrumentos aceptados por la OMC. Es más, están regulados por un acuerdo de la OMC, el acuerdo de salvaguardias, ¿no? En efecto, como tú lo has mencionado, la política peruana desde los 90 es de apertura comercial, ¿no? Desde los 90 las rebajas arancelarias han venido dándose, ¿no? El presidente Fujimori estabilizó todos los aranceles en 20 y 25, y desde entonces ha venido bajando. Actualmente tenemos si mal no recuerdo, y justo hoy le escuché a Marilu Llerena, la superintendente de aduanas, mencionar que ya habían calculado un promedio menor a 1% de aranceles. Entonces, somos prácticamente una economía totalmente abierta, que no grava con aranceles sus importaciones en la mayoría de sus partidas arancelarias, ¿no? A excepción textiles, calzado y por ahí algún otro tipo de bien, ¿no? Las salvaguardias no son incompatibles con esta apertura comercial, porque como digo, incluso la OMC las regula, pero las regula como una medida excepcional, súper excepcional y condicionada. Ahorita creo que en un ratito podría mencionar un poco cuáles son esas condiciones, pero digamos, sí son parte de las políticas de apertura comercial, pero entendida como una excepción, una medida de emergencia, ¿no? Hay en el Perú, o mejor dicho, Oscar, ¿cuál es la realidad del Perú en el tema de salvaguardias? ¿Se aplica a discrecionalidad? ¿Se aplica a las que se tienen que aplicar o se faltan aplicar, a tu opinión? A ver si te entendí. Las salvaguardias, si mal no recuerdo, desde que el Perú forma parte del OMC, ¿no? Y desde que los acuerdos de OMC están vigentes en el Perú, que es del año 2000, hubieron investigaciones para poner salvaguardias, digamos, las más importantes fueron en el 2003, ¿no? Contra textiles también chinos, y también salvaguardias generales, y después en el 2009. Cabe señalar que en ninguno de los tres procedimientos se pusieron finalmente salvaguardias. Se abrió la investigación, pero no se pusieron salvaguardias, ¿no? Porque los estándares para poner las salvaguardias de acuerdo a lo que la OMC obliga al Perú, ¿no? son altos, como digo, porque es una medida excepcional. Así no depende de una simple decisión de la autoridad para ponerlos, ¿no? Tiene que haber una investigación conducida por el INDECOPI, específicamente por la Secretaría Técnica de Dumping, Subsidios, y ya me olvidé su nombre completo, pero la Secretaría Técnica de Dumping del INDECOPI, y además se forma una comisión multisectorial compuesta por el ministro de Economía, el ministro de Comercio Exterior y actualmente la ministra de Comercio Exterior, y también la ministra de Economía. Va a ser una comisión multisectorial femenina, cosa que me parece muy bien, excepto por el tercero, porque el tercero sería el ministro de Producción, porque es el ministro del sector afectado, ¿no? Que cabe señalar que fue el mismo que ha solicitado la apertura de la investigación, porque en este caso la investigación se ha abierto de oficio, no por denuncia de la rama afectada, ¿no? Entonces, digamos, la investigación, yo presumo, a ver hay un daño en la economía en general, o sea, todos lo sabemos,
es obvio, ¿no? La economía ha estado paralizada varios meses, ¿no? Claro, Y por lo tanto, evidentemente, la rama de producción nacional, o sea, las empresas que hacen textiles y confecciones en el país, de todas maneras están afectadas, ¿no? Pero hay que señalar que para que se apliquen salvaguardias, tienen que haber estado afectadas por las importaciones. Entonces vamos a ver si se va a poder llegar a la conclusión de que el perjuicio que actualmente viven estas empresas se debe a las importaciones o se debe, por ejemplo, a las propias medidas tomadas por el gobierno de paralizar la producción en varios campos, ¿no? Entonces, pero están afectadas de todas maneras. Es una medida que además no solo es técnica, sino que además es política. Ojo, el Indecopi va a seguir un proceso de investigación donde tienen que averiguarse básicamente tres cosas. Tiene que verse un aumento importante de las importaciones, ¿no? Un aumento explosivo de las importaciones en términos absolutos o relativos. Dos, tienen que evidenciarse daño dentro de estas empresas, que sus números estén en rojo, su plantel esté en rojo. Puede verse si hay desempleo, si su participación en la torta en la economía ha caído, etcétera, ¿no? Tiene que haber daño o amenaza de daño, ¿no? Y por lo menos una tendencia, ¿no? Y además tiene que haber un nexo causal entre las importaciones y este daño. Ahí es donde yo veo que no estoy seguro si el DICOPI va a llegar a señalar que hay nexo causal entre las importaciones y el daño que actualmente sí están sufriendo estas empresas. Sin perjuicio de eso, el informe que emite el Indecopi va a ser tomado por la Comisión de Ministros, pero no es vinculante para su decisión. Ellos, además del tema técnico y legal que revisa el Indecopi, pueden tomar aspectos políticos, pueden revisar aspectos políticos para tomar una decisión. Y digamos, sabemos que este gobierno tiene alguna tendencia, digamos, popular, y yo no adelantaría un fallo, no estaría seguro si la aplicarán finalmente o no. Cabe señalar que en 2003, como menciono, se investigó, se pusieron provisionales, pero no se pusieron definitivas, y el 2009, no recuerdo si se pusieron provisionales, pero definitivas tampoco. O sea, yo creo que en este caso también se va a abrir investigación, es probable, yo diría más del 50% de probabilidades, pero no estoy tan seguro si las aplicarán finalmente, ¿no? Nos empiezan a preguntar, Oscar, por redes sociales, justo está en pantalla, si las salvaguardias son un tipo de tributo y qué diferencia hay entre las salvaguardias y el antidumping. Imagino que, como han escuchado, el proceso de llegar a la fijación de la salvaguardia es muy parecido, ¿no? Y por ahí les da la consulta. Claro, a ver, la naturaleza de las salvaguardias ha sido discutida por los tributaristas varias veces. Este es un tema interesante para los abogados. Para los que no son abogados es un tema aburrido, pero ya que creo que somos abogados, vamos a discutirlo. Son un tributo, de acuerdo a la teoría general del derecho administrativo. El Estado solamente puede tener dos tipos de ingresos. Los que vienen por la actividad empresarial del Estado, ¿no? Cuando el Estado tiene una empresa en la que es accionista mayoritario, por ejemplo, ¿no? Digamos, ENAP, por ejemplo, en los puertos que administran del interior, ¿no? Y si no, tienen que ser tributos. Entonces, este ingreso que va a capturar el Estado por salvaguardias es un tributo definitivamente. Ahora, ¿qué tipo de tributo es? Como los tributaristas saben, el Código Tributario señala que hay tres tipos de tributos, que son los impuestos, las contribuciones y las tasas, ¿no? En principio, pareciera que no encaja en ninguna de las tres, ¿no? Porque la finalidad de las salvaguardias no es generar recaudación, ¿no? Es desincentivar las importaciones. Es decir, que su fin se cumpliría más si es que no se recaudan, si es que no se importa, ¿no? Entonces, claro, digamos, en mi opinión, yo alguna vez he escrito algún artículo y más o menos coincido con algunos, sobre todo aduaneros, que son excises, ¿no? Que justamente son un tipo de tributo que tienen esa misión, así como el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Que no tiene una finalidad recaudatoria, sino desincentivar una conducta económica, ¿no? Lo que pasa es que nuestro código tributario solito se ha encorsetado en poner solamente tres categorías. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿pero qué tipo de tributo es? Es un excise, pero lamentablemente nuestro código tributario no tiene esa
esa categoría. Habría que ponérsela, sí, para los amantes de la teoría tributaria habría que ponerlo, ¿no? Pero, digamos, es un tributo y definitivamente, actualmente, si solo pensamos en las tres categorías, no puede ser ni contribución ni tasa, así que va por un impuesto, ¿no? ¿Qué diferencia con los derechos antidumping? Se parecen en el proceso de su determinación, ¿no? Porque los derechos antidumping también se ponen luego de una investigación efectuada por la Comisión de Dumping o de Fiscalización de Dumping del INDECOPI, ¿no? Las salvaguardas las investiga el INDECOPI, pero las pone una comisión multidisciplinar, como he dicho, ¿no? Pero Así es. en el caso de tanto de dumping como los derechos compensatorios, ¿no? Hay una conducta que afecta la competencia leal en el comercio exterior, ¿no? Porque cuando hablamos de la aplicación de derechos antidumping, estamos diciendo además que en un país, en el país de origen de estas exportaciones, ¿no? Esas empresas están haciendo dumping, están vendiendo, discriminando precios, ¿no? A un país le pueden vender a $100 precio unitario de los bienes que exportan, que producen y exportan, y a Perú 20, porque son, generalmente se trata de casos en los que la utilidad ya se ha generado, ¿no? Durante el año, se ha vendido toda 99% de la producción a un destino excelente que ha pagado todos los costos, más utilidades, etcétera, y lo que queda se lo mandan a países con economías más pequeñas como el Perú a un precio dump, ¿no? Un precio basura, ¿no? Y eso afecta la rama de producción nacional también y se ponen los derechos antidumping. En el caso de los derechos compensatorios y las subvenciones, es parecido, no son las empresas las que generan esta distorsión de precio, sino es el Estado, a través de subsidiar sus exportaciones, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de las salvaguardias, no hay ninguna conducta desleal de comercio detrás para su imposición, ¿no? Es una medida de emergencia en la que no se investiga si detrás hay precios dumping, hay precios subsidiados, subvaluación. No, eso no se investiga. Es una medida de emergencia para proteger una rama de producción nacional. Pues, digamos, sería casi una medida proteccionista si durase en el tiempo, si fuera parte de la política. No es proteccionista, es protección porque solamente se aplica temporalmente y de manera de emergencia, ¿no? Tú mencionabas, Oscar, en la promoción, invitando a todos nuestros seguidores, que este era un tema técnico, legal, pero también político. Y en ese análisis, en ese trípode, se podría decir, sobre el que descansa el análisis de la aplicación o no de una salvaguardia, y saliendo de este escenario de pandemia, que si bien es cierto, ya se reabrió fase 4, pero no podemos decir ya estamos en escenario post-pandemia. Yo creo que todavía falta para poder situarse en ese escenario, a opinión mía. Pero es factible, es deseable, es necesaria una salvaguardia hoy en día a la industria textil, y de ser así, ¿por cuánto tiempo, no? Claro. Primero, lo que me faltaba mencionar era que la salvaguardia no es una medida de producción gratuita, porque necesariamente compromete a esa rama de producción nacional que se va a ver favorecida a que cree y se comprometa a efectuar un plan de reajuste, ¿no? Un plan de reajuste que tenga plazos, cifras, etcétera, porque la salvaguardia, repito, es una medida de emergencia y temporal. Y terminada la aplicación de salvaguardia, esa industria teóricamente debería estar fuerte, ¿no? O si se llega a la convicción de que es una industria que no tiene futuro, pues el plazo de la aplicación de salvaguardia es para que ordenadamente esos recursos salgan de ese tipo de producción y migren a otro, así, ¿no? Y como menciono, no es gratuito. Ese plan es un compromiso de esta rama de producción nacional y tiene que cumplirlo. Y si se ve que no lo está cumpliendo, la salvaguardia se le retira, ¿no? Cabe señalar que en este caso se pretendería abrir la investigación de oficio, ¿no? Y ahí está donde está la cuestión medio rara, porque como se abre de oficio, no va a haber un grupo de empresas que se van a comprometer a cumplir nada. O sea, en verdad, cuando se abre de oficio, dice el reglamento que el compromiso lo hace el ministerio.
pero el ministerio no es el que va, no es no se puede comprometer a generar recursos, a volverse más productivo, etcétera. Pues entonces, digamos, una zona gris, ¿no? Y creo que me preguntaste algo más, creo. Sí, bajo este escenario actual, sí, ya eso es una opinión personal sobre la que te consulto, ¿es necesario aplicar la salvaguardia y de ser así, cuál sería su temporalidad? Ya, sí. Otra cosa que quiero mencionar para llegar a la conclusión, al análisis, ¿no? Algo que generalmente no se discute, igual se podría discutir cuando se hace una investigación por dumping y para la aplicación de derechos compensatorios, es el perjuicio que se ocasiona al consumidor, en todos nosotros, ¿no? Porque cuando encareces las importaciones, ¿no? Y por lo tanto generas una distorsión del comercio, ¿no? Estás obligando, digamos, a los consumidores a comprar nacional. Eso suena, digamos, suena bonito, algunas veces es necesario, pero la pregunta es, ¿eso debería ser debería el Estado tener políticas coercitivas para que los peruanos consumamos lo nacional? Ya hemos visto que el proteccionismo de los 70s y 80s no funcionó, ¿no? No es una política que en el largo plazo funcione, por lo menos en países como el nuestro. Acaba de zumbarme un mensaje que decía industrialización por sustitución de importaciones. No sé si te acuerdas de esto. Sí, por supuesto, por supuesto. Estas medidas que estuvieron de moda en toda Latinoamérica, ¿no? Y que probaron que no funcionaron. La mayoría de países latinoamericanos que aplicaron estas medidas a inicios de los 90 tuvieron que revertirse y transformarse en países más abiertos, ¿no? Porque las empresas estatales estaban quebradas, ¿no? Y la situación de la economía no era buena. No sé, la verdad no sé cuántos años tienes, yo tengo 43 años, yo viví los 80s, a mí nadie me va a decir que en los 80s estábamos mejor que ahora, ¿no? A veces discuto yo soy un pragmático, ¿no? Digamos, no tengo una posición férrea ni de izquierda ni de derecha, quizás liberal, pero soy más pragmático que cualquier cosa. Y no, pues a mí no me van a decir que en los 80s estaba mejor. Yo discuto a veces con algunas personas que plantean todavía que se pongan en vigencia medidas de protección, de izquierda, etcétera, pero no funcionan. Suenan fantástico, ¿no? Suenan muy bien, por consumo nacional, las empresas se pueden reactivar sin necesidad de inversión extranjera, pongámosle barreras a la inversión extranjera. No funciona. Ya probamos 30 años. Y de repente extrañan su leche Ensi, ¿no? Tal vez, ¿no? Sí, claro, muchos puntos. Claro. Los apagones y el racionamiento de agua, de luz, etcétera, ¿no? Pero digamos, en el corto plazo, a veces sí hay que poner, se pueden poner medidas, ¿no? Pero en el largo plazo son medidas que no funcionan. Entonces, volviendo al tema del consumidor, algo que no se analiza, ¿no? Es esa afectación al consumidor. Y eso, digamos, en principio no es justo. No es justo porque lo que al final sucede en estos procedimientos, ¿no? Es que se beneficia a la rama de producción nacional, claro, pero se perjudica al consumidor nacional, ¿no? Se prefiere a uno que al otro. Otra vez, si es una medida de corto plazo, puede ser que ese sacrificio del consumidor nacional esté bien, sea necesario, porque finalmente la economía es una sola y esa rama de producción nacional emplea la mano de obra nacional, que somos los mismos consumidores nacionales, ¿no? Pero como medida de política de largo plazo, ya vemos que no funciona, ¿no? Pero aún así, a mí me parece que el análisis de la afectación del consumidor también debería ser introducido en estas investigaciones, ¿no? Para saber cuál va a ser la afectación. Nosotros, o sea, en el mundo globalizado como el que tenemos ahora, no se puede ver no se podría vivir en una economía cerrada. Es imposible. Lo que nosotros, los consumidores peruanos, estamos acostumbrados a consumir muchísimo producto extranjero. O sea, ya no tendría sentido, o sea, no tenía sentido hace 30 años, hoy muchísimo menos,
de ponerle barreras a las importaciones de productos extranjeros. En ningún sentido. Todo lo que, o sea, yo le doy la vuelta acá a mi pequeña oficina donde estoy y estoy seguro que más del 70% de los productos son extranjeros. Porque aquí están mi computadora, mi impresora, el terno que tengo puesto, tengo una televisión y un aparato de cable, por ejemplo, todos los aparatos tecnológicos son extranjeros. Acá en Perú todavía nos falta inversión extranjera, yo creo que sería la solución, pero nos falta inversión para producir estos productos con tecnología, ¿no? De mayor valor agregado, ¿no? No podríamos cerrarle, por ejemplo, las puertas a ese tipo de importaciones, ¿no? Sería un sobrecosto para las exportaciones, para la producción que la necesita, y además un perjuicio al consumidor de todas maneras, ¿no? Claro, más allá que simplemente poner más ladrillos en las fronteras a través de los aranceles, esto colinda por una falta de capacidad de eficiencia en dotarle de, como tú decías, diversificación productiva a las empresas, darle mayor competitividad, herramientas para que generen sus ecosistemas propios de competitividad y realmente se puedan terminar globalizando, porque eso es creo que es lo que no ha pasado. Y justamente por ahí, Román Torres nos pregunta, cuando pago una salvaguardia provisional, después puedo pedir la devolución si en caso la salvaguardia provisional no llega a ser definitiva. Así es, sí, sí. En efecto, la salvaguardia, o sea, iniciado el procedimiento de investigación, la Comisión Multisectorial puede tomar la decisión de aplicar salvaguardias provisionales, ¿no? O sea, que no van a esperar al final de la investigación, sino que a modo de medida cautelar, ¿no? En caso que dice existan circunstancias críticas, ¿no? Es decir, una afectación a la rama de la industria nacional que difícilmente se va a poder recuperar, se pueden aplicar medidas provisionales, ¿no? Si finalmente se aplican las medidas definitivas, estas formarán parte de esas medidas definitivas, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, se ponen provisionales de 20% y al final se ponen salvaguardias de 30%, ¿no? Ya, esto ya quedó como un pago. Ojo, no se paga la diferencia más, pero si la salvaguardia es menor o no se pone, me devuelven lo que yo pagué, ¿no? Cabe señalar que en caso de provisionales no solamente se pueden pagar, sino que también se pueden garantizar. Se puede poner una carta fianza, ¿no? Y si no se aplica la medida, te devuelven la garantía, ¿no? Claro, te devuelven el instrumento financiero que has utilizado. Juliana Amaya nos pregunta en las redes sociales, históricamente, las medidas de salvaguardia en nuestro país, ¿a qué tipo de productos o partidas han sido impuestas? Muy, muy buena pregunta, para que vean un poco, hay un tema, ¿no? Generalmente va a ser a hilados, confecciones, textiles, ropa, ¿no? Y ahí hay un tema que justo tú mencionabas que las empresas nacionales tienen que ganar en competitividad, en productividad, etcétera. Pero también lo que nos dice la teoría económica liberal es que también tiene que pensarse si hay industrias que no tienen futuro. Nosotros no vamos a poder, por ejemplo, el caso de textiles, que es un tema que algo conozco, Perú los próximos 50 años no va a poder competir con los textiles chinos. O sea, eso no va a suceder. Por eso es que justo a partir de la pregunta puedo mencionar que no hace sentido económico que en 2003 se se haya requerido una salvaguardia para proteger la industria textil peruana. Y luego en el 2009 y luego en el 2020, ¿no? O sea, si se supone que es una medida excepcional y de emergencia, pues en 20 años tendría que haberse producido una sola vez. Pero esta reiteración nos dice que quizás lo que está mal es la industria nacional, ¿no? Yo creo que y sí hay casos, ¿eh? Hay industria nacional de textiles que produce bienes con algodón pima, por ejemplo, que se diferencia de los textiles chinos, no compite con los textiles chinos, genera una diferenciación en el mercado y esa es la que va a sobrevivir. Aquella industria textil que hace productos que compite con los chinos no tiene futuro. Pues si esta salvaguardia lo que debería servir es para que esos recursos migren
a producir ese otro tipo de textiles o a otra industria. Hay industrias que, porque tu visión puede ser muy romántica, Andrés, pero hay industrias que no tienen futuro. Pues, y así es, ¿no? Vivimos en el libre mercado. Las industrias que no funcionan, pues no funcionan y tienen que quebrar, ¿no? Las famosas ventajas comparativas de la teoría económica. Tienes toda la razón. Catherine Navarro nos pregunta, Oscar en redes, ¿es mejor establecer contingentes arancelarios que las salvaguardias? Y nos suma una segunda pregunta. ¿Medidas de suspensión a corto plazo de ciertas importaciones por índole sanitaria u otra debidamente justificada, aunque impacte negativamente en cierta rama de la producción? Bueno, primero, saludos a Katy. ¿Cómo estaría de mi promoción de la universidad? El primer paso a hacer a responder la primera pregunta y después me repites la segunda, porque tengo una memoria así de corto plazo. ¿Es mejor establecer contingentes arancelarios? Yo diría que no, porque contingentes arancelarios significa aplicar cuotas, ¿no? O sea, restringir cuantitativamente las importaciones. Yo creo que es demasiado estricto. Y ahí sí hay un atentado directo contra la libertad del consumidor. Porque si le aplicase salvaguardias en forma de arancel, en todo caso queda la alternativa para el consumidor que desea consumir importado, ¿no? Podrá consumir importado más caro, pero podrá consumir importado, ¿no? En cambio, de aplicarse cuotas o restricciones cuantitativas, toda la demanda de consumidores no va a poder ser satisfecha, ¿no? Hay consumidores que no van a poder obtener el producto que desean. Y eso, en mi opinión, es un atentado contra la libertad. Claro, aquí estamos hablando de perjudicar la libertad del consumidor de todas maneras, pero debiera tratarse de afectarla lo menos posible. Eso respecto a la primera pregunta de Catherine. La segunda, por favor. Te lo pongo en pantalla. Sí, medida de suspensión a corto plazo de ciertas por índole sanitaria, pero, o sea, si pusiésemos, eso calificaría como un obstáculo técnico del comercio, ¿no? O sea, pondríamos medidas sanitarias, pero que no tienen en verdad una finalidad sanitaria, ¿no? Porque si yo pongo o genero reglas para que los productos importados tengan que pasar por cierta certificación o no puedan ser importados, pero son medidas que creo por un pretexto sanitario, pero en verdad lo que quiero es restringirlas, ¿no? Eso a mí no me parece adecuado. O sea, no, yo sí creo, lo he dicho en el libre comercio, creo que funciona mejor, ¿no? Otros países lo utilizan, evidentemente, ¿no? En el caso peruano, que somos un país, somos uno de los países que más cumple sus acuerdos, sus acuerdos de OMC, y eso yo creo que está bien, ¿no? Creo que deberíamos seguir haciéndolo. En este caso tenemos las salvaguardias, y si es necesario aplicarlas, apliquemos salvaguardias de acuerdo a lo que el acuerdo nos dice, ¿no? Buenísimo, Oscar. Abel nos pregunta, existen dos formas de salvaguardias, las globales y las bilaterales. En este caso, ¿qué forma de salvaguardias se piensa o se podría aplicar? Sí, en este caso se ha pedido la apertura de una investigación para aplicar salvaguardias OMC, salvaguardias globales, ¿no? Para todos, ¿no? En efecto, también existen las salvaguardias bilaterales, que por ejemplo que significa que se aplican a determinado país con el que tenemos algún TLC, por ejemplo, y en el TLC está cubierta la posibilidad de aplicar medidas de salvaguardia también, ¿no? El problema de aplicar salvaguardias bilaterales, y justamente yo no creo que el Perú nunca, por lo menos si tenemos esta política de apertura comercial, difícilmente apliquemos medidas de salvaguardias, porque generalmente estás apuntando a un país, ¿no? Evidentemente este país no lo va a tomar a bien, ¿no? Y eso puede significar la aplicación de medidas de retaliación por parte del otro país, ¿no? Si a nosotros se nos ocurre restringir las importaciones de un país específico, digamos, un país al que le importemos como destino, digamos Colombia, nos aplicamos salvaguardias a Colombia, estoy seguro que el día que se la ponemos, a la semana, tenemos que ellos han restringido algún tipo de importaciones peruanas, ¿no? Y empezamos esa guerra de aplicación de salvaguardias, o al final es esta guerra comercial, ¿no? A lo China versus Estados Unidos, y por eso el Perú es inteligente, ¿no? No las va a aplicar. En algún momento
eso te digo ya off the record, cuando se piensa en la aplicación de las salvaguardias, cuando se está haciendo el plan de aplicación, ¿no? A veces se pone, se calibra la medida de tal manera, por ejemplo, de no afectar a tus socios comerciales principales o aquellos a los que pudieran aplicar medidas de retaliación, ¿no? Y también, por ejemplo, puedes no aplicar salvaguardias a los países en desarrollo cuando su porcentaje de importación es menor al 3%, ¿no? Pero en general, como he mencionado, es una medida, la salvaguardia técnica, legal y política, ¿no? Entonces justo eso es lo que tienen que pensar quienes apliquen, porque sería ¿cómo se dice? Una victoria pírrica si nosotros ponemos salvaguardias para proteger nuestra industria textil, afectamos a Colombia, afectamos a Ecuador y nos ponen lo mismo salvaguardias, o nos retalian, nos suben el arancel y nuestras exportaciones textiles se ven afectadas también en estos dos destinos y al final salimos medianamente de un problema y empezamos otro. Entonces, tercera ley de Newton, ¿no? Toda acción siempre tiene una reacción. Claro. Pero en general, los países grandes no nos van a aplicar medidas de retaliación. O sea, digamos, nosotros no somos un mercado, para bien o para mal, ¿no? Importante para los países grandes, ¿no? Somos un mercado, digamos, importante para los países latinoamericanos que nos rodean, ¿no? En textiles me refiero, ¿no? China también cuando se hizo la investigación el año 2003, yo trabajaba en la Secretaría Técnica de Dumping y sí, no les gustó, no les gustó, participaron de la investigación y si mal no recuerdo se retiraron muy molestos el día del informe oral, ¿no? No sé, pero esa era la China del año 2003, ¿no? Después de 17 años China es una potencia, no sé si en verdad a ellos les afecta que les pongamos salvaguardias, pero digamos, las consideraciones políticas son parte de la decisión de la Comisión Multisectorial, ¿no? Nos hace alguna pregunta simpática. Bueno, no es pregunta, es comentario. No le puedo dar las gracias porque ha puesto Fantasma presión, así que saludos a Fantasma. Pero dice, Ecuador y Colombia, las confecciones de productos, y esto yo lo he escuchado antes, ¿ah? Sobre cómo ellos se protegen, porque dicen, tienen un arancel mixto, o sea, es porcentaje y lo otro es por kilo. Y esto hace que su industria local esté protegida. Bolivia, por ejemplo, tiene un arancel del 40%. ¿Qué opinión sobre eso, Oscar? Otra vez, en el Perú no ha funcionado ese tipo de protección arancelaria. O sea, más allá, la teoría suena siempre bien. O sea, sube tus aranceles, protege tu industria, en mediano plazo o largo plazo se vuelve competitiva y fuerte y exporta. Acá no ha funcionado. Acá, bueno, tengo una opinión, ¿no? Nosotros pensamos que, o mucha gente todavía piensa, que el Estado tiene la capacidad de participar en la economía, ¿no? Regulando, incentivando conductas, etcétera, y como es el Estado, lo va a hacer bien, ¿no? Porque es un tercero. En la teoría política, el Estado es el derivado de Dios, ¿no? Cuando en la Revolución Francesa muere la monarquía, ¿no? La idea de monarquía ya deja de ser importante para el mundo, ¿no? Nace la república, ¿no? Y se espera que el Estado que va a administrar la cosa pública sea esa secuencia de Dios, ¿no? El Estado es perfecto, un perfecto administrador, pero sabemos, después de más de 200 años, que eso no es así, ¿no? El Estado finalmente está compuesto de seres humanos falibles y peor todavía, porque no solo son falibles los seres humanos y los funcionarios públicos, ¿no? Sino a veces tienen sesgos, ¿no? A veces tienen intereses propios y las medidas que generan, las medidas de política que genera el Estado, no necesariamente son objetivas, ni siquiera. O sea, son falibles y a veces subjetivas. Entonces, yo creo en que en un país como el nuestro, un país en desarrollo como el nuestro, tan propenso a la corrupción, mientras menor sea la actividad del Estado, yo creo que mejor. Ojo, yo no soy un liberal a ultranza, ni mucho menos. Como digo, soy un pragmático.
si algo no funciona durante 30 años, la participación del Estado en la economía no ha funcionado en este país, yo no voy a seguir creyendo que la próxima vez que se generen políticas así van a funcionar, ¿no? Eso no hace Bueno, sentido. ya Einstein lo dijo hace bastante tiempo, ¿no? Si quieres resultados distintos, no hagas lo mismo, ¿no? Bueno, lo mismo, claro. Daniela Lata nos hace una pregunta ya que colinda con el derecho tributario y está muy interesante. Dice, una consulta. Si en su opinión la salvaguardia tiene naturaleza jurídica de un tributo, ¿cómo se condice ello con el hecho que según la decisión CAN sobre armonización se considere como recargo? Claro, pero ¿qué es un recargo? Tiene que ser un tributo. Otra vez, por lo menos bajo la teoría del derecho administrativo, ¿no? El Estado solamente tiene la capacidad de generar dos tipos de recursos. El recurso que genera en la actividad empresarial del Estado, cuando es dueño de una empresa como ENAPO, en su momento, ahora Petroperú, etcétera, ¿no? Son recursos del Estado por actividad productiva propia, ¿no? Lo otro es el derecho que tiene de apropiarse de dineros que no ha generado, ¿no? Eso nace por su ius imperio, ¿no? Puede quitarnos y nos quita todo el tiempo lo que llamamos tributos, ¿no? La tributación tiene una serie de requisitos, como sabes, tiene que cumplir el principio de legalidad, tiene que tener una... Esto viene desde los ingleses, desde Oliverio Cromwell en el 1300, ¿no? No tributo si no hay parlamento, ¿no? Pero tiene una serie de condiciones. Pero todas esas formas de tributos o recargos son tributos, porque son comisos de nuestros recursos que el Estado se apropia sin que los haya producido, ¿no? Todo eso, en verdad, incluyendo estos recargos, son tributos, ¿no? El problema es, o sea, la duda es qué tipo, como mencionaba en la teoría, ¿no? ¿Qué tipo de tributo es? ¿Es un impuesto, es una contribución, una tasa? Parecería no encajar en ninguna de las tres, pero el problema no es, o sea, no es de que sea o no un tributo, sino que nuestro código tributario ha impuesto tres categorías y no ha puesto una cuarta, que podían ser, como menciono, los excises, ¿no? Y ahí sí hablaríamos de un tributo que no tiene una finalidad recaudatoria, sino incentivar conductas económicas, y nos quedaría más clara la cosa, ¿no? Faltaba ya una categoría tipo cajón desastre, donde puede entrar ahí. Pero los excises, una categoría, o también, ¿no? Pero digamos, en la teoría tributaria existe esta otra categoría que nuestro código tributario no ha recogido, ¿no? Y eso genera a veces confusión a nivel teórico, porque a nivel práctico, No, es claro, es claro. Román nos pregunta, bueno, hace dos en una. Cuando las salvaguardias llegan a ser definitivas, ¿ya no hay manera de que sean eliminadas posteriormente? Esa es su primera pregunta. Bueno, ahí adelanto que todo en el tiempo es eliminable. Y la segunda, ¿con qué países tenemos salvaguardias actualmente? A ver, cuando las salvaguardias llegan a ser definitivas, o sea, si la investigación nos dice que hay aumento de importaciones, más daño, más nexo causal entre uno y otro, la Comisión Multisectorial decide aplicar salvaguardias, las va a aplicar por un plazo de hasta 3 años, prorrogables por otros 3 años, ¿no? En principio, esos plazos no se van a mover, no los van a aplicar. Sin perjuicio de eso, siempre se puede solicitar una revisión, ¿no? Claro. Puede ser por dos cosas, ¿no? La rama de producción nacional beneficiada ha mejorado ostensiblemente, ¿no? Entonces, se puede pedir a la Comisión Federal que revise la aplicación, eso una, o dos, como mencioné, el plan de reajuste al cual se ha comprometido la rama de producción nacional no está siendo cumplido, ¿no? En ese caso también se puede pedir la eliminación de las salvaguardias. Pero digamos, en la práctica políticamente eso es muy difícil, la verdad. Por eso es que el tema es importante, porque si aplican salvaguardias, vamos a tener por lo menos 3 años, ¿no? de adquirir confecciones, ropa más cara, ¿no? Nosotros ya hace tiempo que estamos acostumbrados a comprar ropa importada y ya no es cara. Entonces, ¿te acuerdas? O sea, cuando hace 20 años, más hace 30 años, comprarse ropa importada era carísimo. Pues unas zapatillas extranjeras tipo, no sé si existe, yo no corro, no tengo zapatillas hace tiempo, que ni corro ni hago ningún tipo de deporte, pero las Reebok, Nike, etcétera, no se producen acá, se producen extranjero, porque, ojo, me olvidé decirlo,
También hay una solicitud para la apertura de investigación de salvaguardas al calzado. Entonces, primero se vienen las confecciones textiles y después el calzado, ¿no? Entonces, todos a los que les gusta hacer footing y ejercicio, se compran sus zapatillas que creo que, no sé, en Saga te cuestan 200 soles promedio, ¿no? Por lo menos te van a pasar a costar 300, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a hacer durante 3 años, ¿no? Porque difícilmente, digamos, en la práctica una rama de producción nacional no va a pasar de estar en rojo a tener utilidades grandiosas en un par de años. O sea, eso no va a pasar. Claro. Y políticamente, o sea, en el caso específico, que se ha abierto de oficio, ¿no? Si la rama de producción nacional incumple este plan de reajuste, que ellos han firmado, porque ellos no van a firmar el plan de reajuste, lo va a firmar el Ministerio de Producción, se lo va a firmar el Ministro de Producción actual. El Ministro de Producción actual deja de ser ministro en menos de un año, ¿no? Entonces, si empieza a incumplirse, ¿qué ministro va a tener, digamos, los pantalones para decir, no, la rama de producción nacional no está cumpliendo el plan de reajuste, levanto las salvaguardas? Lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Por eso, yo creo que esta investigación va a ser importante, ¿sí? de abrirse, ¿no? No, de todas maneras. Nos pregunta Abel, dice, en su opinión, ¿realmente estamos protegiendo a la industria nacional, querido Oscar? Bueno, o sea, actualmente, ahorita no hay salvaguardas, ¿no? Claro. Los productos, o sea, la producción nacional de textiles, pues sí, porque como he mencionado, si uno revisa el arancel de aduanas, más del 90%, por no decir 95% o más, tienen cero arancel. O sea, no tienen ningún tipo de protección. Los únicos subpartidas arancelarias que tienen aranceles y aranceles altos, digamos, de 11%, son los productos textiles y los calzados, entre otros. Entonces, esas ramas de producción nacional, pues sí tienen protección. Tienen la protección de la aplicación del 11% del arancel. La industria en general, no, la industria en general no está protegida, pero como hemos visto, en el pasado sí se hizo. En el pasado los aranceles eran mucho más altos, había aranceles de hasta 100%, ¿no? Más permisos de importación y una serie de barreras a la libre importación que no funcionaron, que hacían que nuestra economía fuera más pobre, más débil, nuestras exportaciones perdieran competitividad, porque nuestras exportaciones son exportaciones, pero muchos insumos y maquinaria, ¿no? para exportar son importados. Entonces, cuando le pones barreras a las importaciones, no solo afectas a las importaciones, al consumidor nacional, sino también a las exportaciones. Claro, es una cadena. Claro. Entonces, no se está protegiendo, no, la política comercial peruana no está por proteccionismo desde el gobierno del presidente Fujimori, pero es lo que nos ha venido funcionando mejor. Volver a aplicar medidas de protección, otra vez, si durante 20 años antes no funcionaron, no entendería por qué debieran funcionar ahora. Pero en general no sé, para responder la pregunta, en general no hay medidas de protección del mundo nacional. Somos un país que tiende al libre comercio y casi total, excepto justamente por sí protegemos la industria textil y de confecciones, porque tienen un arancel del 11%. Exacto, Oscar. Oscar, cuando uno toca temas tan coyunturales, pero tan especiales y tan importantes, la hora se pasa volando. Sí, en verdad, te agradecemos muchísimo y te agradezco a nombre de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana este espacio en el cual hemos podido tocar este tema que realmente es importante ponerlo en agenda. Es importante porque es algo que posiblemente pase y tenemos que empezar a evaluar sobre todo las implicancias y las consecuencias que podría conllevar, pero también las otras aristas, los otros escenarios, las alternativas que hay, como tú decías hace un momento. No sé si nos puedes regalar unas palabras finales para toda la comunidad aduanera que en estos momentos te está escuchando. Sí, claro. Yo creo más, como tú lo mencionaste, en la búsqueda de eficiencias. Y hay mucho por hacer. Por ejemplo, actualmente se está pensando mucho en la aplicación de políticas de facilitación de comercio, ¿no? Volvernos más eficientes en el caso de INPO y en el caso de Expo. Los procedimientos de aduana se están volviendo digitales. Ahí hay una eficiencia. Nos volvemos más productivos, ¿no? ¿Qué significa ser productivo? Que a menor costo producimos más, ¿no? Las empresas también
yo creo que sí, o sea, el camino va bien, ojalá fuera más rápido. Yo veo en la academia, tú lo mencionaste, yo enseño en la universidad, ¿no? Y también de cuando en cuando dicto en algún instituto o en la cámara, en ADEX. Este tipo estas instituciones que ahora dan educación en comercio exterior no existían hace 30 años, ¿no? Entonces, vamos mejorando, vamos mejorando. Cada vez que yo, por ejemplo, los clientes que tenía hace 20 años tenían áreas de importación pequeñitas, a veces dos, tres personas, y era una empresas grandotas. Ahora hay una tendencia a profesionalizar más estas áreas, ¿no? Tienen, primero, ya no solo constan de elementos técnicos, sino profesionales y expertos en logística, etcétera. Entonces, por ahí, sí, como tú mencionaste, yo iría por ahí, ¿no? A generar más incentivos para la mejora en la competitividad, en la productividad, ¿no? Antes de poner barreras o medidas de protección. Pero otra vez, yo no he hecho ningún análisis. O sea, hemos conversado de las alternativas que existen, pero es importante ver el número. Y el número es una cosa que va recién el Indecopy a empezar a investigar, ¿no? En verdad, puede ser que sí, que exista la posibilidad de un daño muy grave en la industria nacional, ¿no? Y que va a generar mucho desempleo, etcétera, y que sí sea necesario aplicar las salvaguardias. Otra vez, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ojalá que se haga una buena investigación, se tome todas las variables que puedan, se investiguen todas las variables que se puedan y se tome una decisión lo más sabia posible. Un defecto acá es que no hay mucha data también, ¿no? Sí. No sé si sabes que mucho de la data con la que cuenta Indecopy es producto de, por ejemplo, lo que le da el Ministerio de Producción, BCR, INEI, etcétera. Y mucho es data de encuestas. O sea, no es número real, ¿no? Entonces, tiene algún sesgo, ¿no? Porque si tú vas y también entrevistas a una empresa y le dices, es para poner salvaguardias, a ver si estoy mal, pues estoy en rojo, etcétera. Pero generalmente no te van a querer mostrar sus libros, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una anécdota. Cuando fue en el 2009 que yo estaba participando, asesorando a algunas empresas importadoras que se iban a ver perjudicadas con las salvaguardias, ¿no? En la misma semana, yo vi a empresas de una rama de producción nacional pidiendo salvaguardias, señalando que estaban en rojo, que iban a tener que despedir gente, etc. Y en 2 o 3 días siguientes vi a las mismas empresas, pero para efectos estaban ganando un premio por emprendedurismo o algo así, y señalaban que habían crecido muchísimo, que estaban empleando más gente, justo daban la información contraria, ¿no? Entonces, esto hay que verlo con pinzas. Pero, o sea, no está, o sea, a priori yo no puedo decir si se deben aplicar salvaguardias o no se deben aplicar salvaguardias, porque yo no tengo los recursos para hacer la investigación que va a hacer el Indecopy. Pero repito, el Indecopy tiene que hacerlo de manera responsable y también la comisión multisectorial que va a decidir la aplicación tiene que hacerlo de manera responsable, teniendo en cuenta a quiénes va a beneficiar y a quiénes va a perjudicar y cuánto va a beneficiar y cuánto va a perjudicar también, ¿no? Dos preguntas chiquitas, Oscar, que no quiero terminar la entrevista sin hacerlas. Justo la primera deviene de algo que acabas de mencionar sobre la competitividad y los costos. Y cómo aduana, sí, pues se ha virtualizado, se ha digitalizado, se ha compenetrado bien en esta, no diría en esta nueva normalidad, porque ya lo viene haciendo desde antes, realmente. Es un proceso que ha venido liderando, inclusive. Y que de repente, por el otro lado, más bien, aunque suene raro lo que voy a decir, pues el sector privado no ha caminado a esa velocidad. Sí, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos acceder realmente a mejorar esos costos? Hace poco, bueno, hace poco, no, un par de años, Banco Mundial saca un informe lapiador donde nos coloca pues en un lugar bien complicado en la región, con altos costos logísticos que llegaban al 34%, tenías a Chile con el 15% y los países de la OCDE con el 9%, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es el camino a transitar? Yo sé que es integral, pero para tu opinión, Oscar, ¿qué tenemos que hacer como país para mejorar a nivel logístico? Hoy en día todavía es carísimo sacar un contenedor y una carga suelta. Claro, o sea, a ver, es que depende de qué operador seas, ¿no? Hay operadores
y bueno, no voy a mencionar nombres, pero hay operadores a los que definitivamente les conviene la ineficiencia, ¿no? Entonces hay un incentivo para complicar cosas, para demorar cosas, porque ellos cobran justamente más cuando hay sobreestadías, cuando hay problemas, etcétera, ¿no? Entonces hay que revisar dónde están esos incentivos perversos para tratar de eliminarlos y simplificar los despachos en la medida, o sea, en la medida que el Estado pueda, porque estamos hablando ahorita de las políticas que podía implementar el Estado, ¿no? Y el Estado lo está haciendo bien, ¿no? Ha digitalizado, está obligando el MINCETUR, ¿no es cierto?, ha sacado el reglamento o va a sacar reglamento después de que salió esta ley 1492, ¿no?, para obligar a algunos privados a que transparenten sus costos, a que se digitalicen, etcétera, ¿no? Algo que debieron hacer, como es lo que estabas insinuando, debieron haberlo hecho los operadores de moto propio, ¿no? Los operadores privados, ¿no? No sé si tú tienes la edad suficiente para recordar esas campañas en los 90s que hablaban del consumidor, ¿no? Cuando recién se creó el Indecopi, habían estos comerciales diciendo, reclama, ¿no? Quéjate, vuélvete un buen consumidor. Eso es lo que tenemos que hacer también. Acá hay una política a veces de parte de los privados, digo, de los dueños de la carga, de cero pleitos. Yo veo en las empresas más grandes, pero yo asesorado empresas grandes he tenido que revisar sus costos, ¿no? De pagar los sobrecostos. A veces, claro, por ejemplo, una cosa que no hacen, yo lo he visto otra vez en empresas grandotas, no tienen software, por ejemplo, ¿no?, donde puedan medir sus sobrecostos. O sea, no, a veces está todo hecho en un software tan complicado de leer que no te permiten, digamos, una ágil revisión de cuánto está demorándose este agente de aduanas, este agente de aduanas es mejor, este agente de carga me está cobrando 2 veces lo mismo. No pueden, porque no hacen, la empresa misma no invierte en ese tipo de software que les permitiría hacer un mayor seguimiento, por ejemplo, ¿no? También las empresas también deberían invertir en profesionalización. Yo creo que se está haciendo, ¿no? Los gerentes de las áreas de importaciones, de compras, cada vez son más profesionales, mejores, más capacitados, y cada vez, eso lo digo, es lo que yo he visto, los CEOs los están mirando más, ¿no? Antes un área de importaciones se esperaba que solamente importe, que ingrese la mercancía y que esté en el almacén en algún momento, ¿no? Ahora se le ponen metas, que esté al menor costo posible, en el menor plazo posible, ¿no? Entonces, sí estamos yendo en buen camino, ¿no? Quizás lo que se puede hacer también es de parte del MINCETUR, y lo está haciendo, yo siempre lo he mencionado en varios seminarios en los que he tenido que participar, lo que podría trabajarse, por ejemplo, y el MINCETUR, pues yo fui parte del MINCETUR hace mucho tiempo, lo dijo, pero no lo ha hecho todavía, es hacer un despacho de impresión modelo para que informe a las empresas cuál debería ser su meta, cuál debería ser el estándar, ¿no?, al cual es posible llegar, ¿no?, para que las empresas tomen medidas, ¿no?, para poder tratar de llegar a ese estándar. Decirles, mira, un rojo no te puede durar más de 4 días. Lo que pasa es que la gente de aduanas no contesta rápidamente, o hay una descoordinación en aduanas, etc., ¿no? Pero hay que generar información al mercado para que tome mejores decisiones, ¿no? Y eso se está haciendo, sí se está haciendo, pero digamos, por ejemplo, cuando yo he estado más de una vez en la discusión contra en este tipo de medidas que se quiere implementar con la ley 1492, ¿no?, yo recuerdo haber conversado con empresas, con gerentes o CEOs de empresas, ¿no?, que yo les explicaba cuáles eran sus riesgos aduaneros, dónde estaban sus ineficiencias, etc. Y a los 2 minutos me decían, no, muy complicado, no entiendo, déjalo ahí, no vamos a poder implementar, me da miedo, etcétera, ¿no? Entonces, existe esa falta de conocimiento aduanero, ¿no?, es la que cunde en el mercado peruano. No es así en otros países, ¿no? Y aprovecho para felicitarlos a ustedes, porque justamente lo que están haciendo ustedes a través de este seminario que hacen todas las semanas es romper esa inercia, ¿no? Están generando más conocimiento para que los operadores y los agentes tomen mejores decisiones, tengan acceso a mejor información. Eso es justamente una de las buenas cosas que se puede hacer de parte del sector privado. Generar información, generar data, generar el intercambio de conocimiento. Y como gremio también que son ustedes, pueden
tocarle la puerta al Estado, también trabajar conjuntamente con el Estado, aduana, MINCETUR, para que generen mejores políticas, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Exactamente, Oscar, exactamente. Oscar, te agradecemos muchísimo, hombre. ¿Sabes qué? Ha sido una hora espectacular. Nos has llenado de muchísima información. Siguen llegando los comentarios en las redes sociales. No sé si nos puedes regalar unas últimas palabras en la ATA, en la Asociación de Agentes Titulados de Aduana. Trabajamos mucho en diversos sentidos. Uno de ellos, precisamente, como lo mencionabas, es generar conocimiento, y el otro, que es tremendamente importante, es para nosotros revalorizar la labor del agente profesional de aduana, que se puede desempeñar en el sector privado o en el sector público, pero está ahí, y que las nuevas promociones de agentes titulados de aduana salgan más fortalecidas, más capacitadas, porque estamos en la era del conocimiento, en la era de la inteligencia artificial, y hoy en día, como también decías hace un momento, más que operativos se necesitan gestores. La profesionalización del rubro se ha transformado y de repente se ha adelantado producto de esta pandemia, y de alguna manera en buena hora que así haya sido, porque tenemos que empezar a ver hacia dónde están yendo otros países que están caminando más rápido que nosotros. Oscar, regálanos por favor unas palabras finales. Perfecto. A partir de lo que dices, yo voy a decir que las personas, los agentes de aduana, los titulados y los que se dedican al comercio exterior han agarrado una profesión bien difícil, una profesión en la que tienes que ayornar tu conocimiento todo el tiempo. Es más difícil. Por ejemplo, la medicina no es tan difícil. Estoy seguro que el conocimiento médico no se reevalúa tan rápido como el comercio exterior, ¿no? Porque el comercio mejora con tecnologías que todos los días se producen, mejores procedimientos, etcétera. El cuerpo humano, digamos, no ha variado en millones de años, ¿no? Entonces, digamos, un médico podría, yo no sé nada de medicina, quizás estoy siendo muy atrevido, pero presumo que con un seminario de actualización una vez al año le es suficiente. Los que ven comercio, como ustedes, tienen que estar al día todo el tiempo. Todo el tiempo genera nuevo conocimiento, digitalización, nuevas herramientas, nuevas políticas, nuevos consensos en los países que nos rodean, nuestros socios comerciales. Se genera información y hay que estar al día. El comercio exterior es de lo más variable por naturaleza. Entonces, eso. Hay que estar al día todo el tiempo. Y lo que hacen ustedes es muy bueno justamente por eso. Muchísimas gracias, Oscar. A toda la comunidad aduanera, a todos los seguidores de Mundo Aduanero y de la Asociación de Agentes Profesionales de Aduana, muchísimas gracias a todos. Esta ha sido una edición más de Mundo Aduanero y hoy hemos estado con un capo de capos, el gran Oscar Vázquez Negra. Oscar, muchísimas gracias, y ya sabes, cuando quieras una nueva introducción, nos avisas, porque ahí estamos a la orden. Queda su instrucción. Nos vemos. Gracias. Nos vemos a todos. Muchísimas gracias.